Pues empezamos la sesión ordinaria del Pleno con el punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. No hay ninguna objeción, pues entonces queda aprobada el acta. El punto número 2, resoluciones de la alcaldía. Estaba esta mañana viéndolo y solamente que se me ha olvidado las cosillas que había apuntado. Solamente recuerdo una partida que es la compra de, creo que de 2.000 mascarillas, y es un poco preguntar qué se va a hacer con ese reparto, si va a ser para repartir a la población o para tener... Compramos esas mascarillas que son quirúrgicas, son de este uso porque necesitábamos para el personal del ayuntamiento para el mes de agosto 900 mascarillas, solo hay que dar una diaria, pues entonces dijimos, si compras 2.000 teníamos mejor precio, además al ser ayuntamiento nos descontaban el IVA y en principio se compraron para atender a las necesidades del mes de agosto de todo el personal que teníamos en la piscina, los trabajadores, el ayuntamiento, o sea que fue con ese objetivo, no nos habíamos marcado ningún objetivo más de cara a la población porque tenemos 1.400 mascarillas preparadas que hicieron las mujeres de 3 capas, pero como son más gruesas, primero habíamos pensado que darlas ahora cuando teníamos una población no estable de San Esteban iba a crear diferencias de a quién se ha dado así no, entonces cuando llegue el mes de octubre y estemos ya tranquilamente la gente del pueblo habitual, pues se repartirán esas entre la población normal, que son 2 mascarillas por persona, y luego veremos si el uso continuo que necesita el personal del ayuntamiento, pues con esas que hemos bastante se puede repartir además para más, pero se habían comprado por eso, porque hicimos cuentas, tantos trabajadores, tantas diarias, 900, y dijimos pues compramos 2.000 que nos salen, las compramos en Beja, que es una empresa española, y así lo hicimos. Vale. Era solo, bueno, venía también a robo y preguntas eso de si iba a hacer un reparto de mascarillas, pero ya me has contestado, así que ya. Y nada más. Nada más. Pues punto número 3, plan económico financiero. Creo que os han hecho llegar a todos este plan económico financiero que teníamos que elaborar por parte del ayuntamiento al haber tenido déficit presupuestario en nuestro ejercicio económico del 2019. Si lo habéis leído atentamente, el plan financiero se ha elaborado pues de la mano de nuestros servicios contables, con la parte de la intervención de Lola también, y de la empresa que lleva habitualmente la contabilidad del ayuntamiento, quien nos cierra las cuentas, qué tal. Entonces, esto había que hacerlo porque al tener un déficit presupuestario tú tienes que acometer un plan de ajuste para volver a la senda del gasto presupuestario. Entonces, al leerlo habréis visto que esto se produjo porque nosotros gastamos más que ingresamos, de acuerdo a lo que habíamos presupuestado en el ejercicio de 2019. Pero no es que ese dinero no lo tuviéramos, ese dinero estaba en los remanentes y en aquel momento pensamos que se podía utilizar. Lo usamos y de alguna manera pues al final incumplimos la regla de gasto y por eso tenemos el déficit, pero es un déficit pequeño y además la conclusión es que con cumplir este año el presupuesto económico que hemos aprobado y que además hasta esta fecha se está cumpliendo escrupulosamente, pues volveremos a la senda del gasto y no hay ningún problema económico para el ayuntamiento, ni refleja que tengamos ningún tipo de deuda, ni que hayamos dejado de pagar nada, ni que no tengamos dinero para hacerlo. Vamos, Lola os lo puede explicar. Tenemos un remanente de tesorería de 141.000 euros, o sea que con eso que se diga es como si tuviéramos superávit. Lo que pasa es que se ha pasado el techo de gasto en la liquidación del 2019, que eso no hay ninguna, en este caso, en nuestro caso, no tenemos que hacer ninguna medida correctora, sino simplemente que en la liquidación del 2020 y 2021 cumplamos la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto, que en el caso del 2020 el techo de gasto no es necesario cumplirlo
puesto por el tema de la pandemia y demás, el gobierno central ha decretado que la regla de gasto en el 2020 pasa a mejor vida, vamos. Pero bueno, digamos que formalmente y contablemente había que hacerlo, hay que traerlo al pleno y había que aprobarlo. Si tenéis algún tipo de duda o alguna aclaración que necesitéis, Jorge. Lola esta mañana y... Pues entonces, Lola, tenemos que votar la... Sí, que se apruebe. Pues entonces, votamos la aprobación de este plan de ajuste. ¿Votos a favor? Después pues se publicará en el boletín y se elevará a la Comisión Nacional de Administración Local. De acuerdo. Punto número 4, disposición de terrenos a favor de Somacil para la edad. Estos días se han estado firmando las primeras actas previas de ocupación y pago para la expropiación de los terrenos para la construcción de la depuradora de las 5 villas. Y había algunos terrenos, fundamentalmente son caminos, por donde va a pasar la edad, que son propiedad del ayuntamiento y que hay que poner a disposición de Somacil. Y se necesitaba el acuerdo del pleno para hacerlo porque lo tenemos que mandar para cumplir con la fase de expropiación en la que estamos. Entonces, que informe Lola qué parcelas son. Es simplemente la finca del polígono 14, del polígono 13, la parcela 9005, que eso quiere decir que es el camino este, no sé cómo se llama. Bueno, el que va el camino de la Pichichi debe ser este. No, es el que va por... de la tabla, ¿no? Yo creo eso. Ese es por ahí, sí. Entonces, pues eso, nos van a ocupar temporalmente 171 metros cuadrados. La servidumbre de acueducto sería que van a pasar 217 metros de tubería por el camino y va a haber 2 pozos, 2 arquetes. Pues entonces... Pues eso es lo que nos van a expropiar. Bueno, a expropiar 8 metros. Pues aprobamos entonces la cesión de los terrenos. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El punto número 5 son solicitudes. Vale, está la de un vado en la calle Guerilla número 44. Será el vado número 98 para el acceso al inmueble en la calle Guerilla número 44. El pago, la liquidación por el vado son 53 euros la señal y 18,03 euros o sea, 53 euros total, que son 18,3 euros el precio público del vado y la compra de la señal, que son 34,97. Y después, a lo largo de los siguientes años, se paga 18,03 euros por el vado. Anualmente. Pues eso es la primera. Pues aprobamos la concesión del vado. Y después tenemos 3 acometidas de agua que son en fincas rústicas. La primera en la finca rústica del polígono 11, la finca rústica 350 en el sitio de la Moraleda, es que no se puede decir el nombre del tema. Tiene una casilla y es la goma que del gallinero de donde venden los huevos camperos. Sí. Entonces, como se le ha dado a servicio a toda esa línea, pues se pondrá el señor en cuestión en contacto con los que ya tienen la goma, para no tirar tanta goma de la regenerada o los propietarios. Salvo que de todas maneras, yo supongo que por parte del ayuntamiento se le habrá hecho saber que una vez que tiene concesión de agua tiene que hacer una solicitud a la Confederación Hidrográfica de cómo va a evacuar luego, va a hacer el vertido de esas aguas que recibe, y tiene que hacerlo a través de una fosa séptica homologada. Sí. Y quiero decir que eso hay que se le pone, que dice que deberá realizar los vertidos dentro de su finca, totalmente controlados, sin echarse, o sea, sin contaminar el suelo, el subterráneo y demás. Es que el otro día aprobamos
a raíz de esto, la Mancomunidad de las 5 Villas, la ordenanza de vertidos por el tema de la depuradora y claro, a partir de que la depuradora esté en funcionamiento, toda aquella conducción de agua que tenga autorización municipal y no tenga la posibilidad de conectarse con nuestra red de saneamiento, tendrá que presentar con absoluta claridad, habrá que exigirle que tiene que presentar si tenía un pozo ciego, pues ya no vale, si tenía una fosa séptica antigua, pues ya no vale. O sea, tienen que ser fosas estancas, que tienen que tener un control de registro de salida del vertido cada tiempo que sea, y todo eso tiene que costar. Y entonces ya de todas las solicitudes, toda la red que tengamos de ese tipo de instalaciones y no tengan la posibilidad de acceder a la red de saneamiento, tendremos posiblemente que hacer, creemos que lo acabará haciendo la Mancomunidad de las 5 Villas, porque esto que tiene la competencia del vertido de residuos, y a lo mejor se hace ahí la ordenanza en la que será obligado cumplimiento para todo el mundo regularizar esta situación que tenemos pues en los pueblos muchas casas. Por eso digo que a quien va ahora de nuevas es de obligado cumplimiento que tiene que hacer esto. Vamos, en la solicitud va contemplado en la notificación lo que está hablando ella. ¿Alguna solicitud más? Sí, tenemos tres. Esta es la primera. La segunda es también para una finca rústica en el polígono 15, en la parcela 332, que hay una caseta de apero, y es en el sitio de las lanchas. Es lo mismo que ha explicado la alcaldesa, pues para esta. Y por último, que también en otra finca rústica, en La Pedrera, al sitio de La Pedrera, polígono 14, finca 51, que es lo mismo, que para una caseta de apero. Y que lo del vertido se les pone, y que claro, estas acometidas son completamente en precario. Que si tenemos años de sequía y demás historias, ya sabéis que eso pues se hará lo que se estime oportuno por parte del ayuntamiento. Yo creo que sí que esto es un tema que deberíamos tratar un poco también a posteriori, porque es verdad que es un agravio comparativo si tú has llegado hasta aquí con el agua, la tiene la gente de aquí, y este siguiente le dejas sin agua, pero sí que hay un poco esa regulación de que empiezan a decirnos que realmente tiene que tener agua no una caseta de aperos, debería tener agua una edificación con vivienda o lo que fuera, y ya en suelo rústico no puede haber salvo que haya viviendas, salvo que sean naves agropecuarias. Entonces, yo creo que con toda la regulación vamos a lo mejor a tener que decir a dar una hasta aquí, porque si no es verdad, la goma llega, es un agravio comparativo porque hay 17 alrededor que tienen agua y tú has puesto a decirle al 18 te has quedado sin agua, pero en algún momento vamos a tener que... Y después, claro, los problemas que se plantean en los años que hay sequía, claro, porque claro. El agua se da, digamos, para dar de beber a algún animal que esté en la que tengan el tal, pero nunca para riego. Y en teoría. Y por eso dominaría siempre una caseta de aperos que una finca para regar una finca. No, es que para regar no se da. Ya, pero quiero decir que entras en la dinámica de que de repente tienes fuera del circuito una serie... Que después es difícil controlar... Yo a lo que me refiero es que habrá miles de gomas ilegales metidas a la garganta, que si se controlaban esas gomas, pues también igual teníamos acceso al servicio a las casetas de apero. Esa es otra situación, esto es agua potable, estamos hablando de agua potable. Y lo otro es que el día que quisiera aparecer la Confederación por aquí seriamente, pues tendríamos todos un grave problema, porque se canaliza mejor a través de gomas, pero no tenemos el derecho de aprovechamiento del agua, de las gargantas, entonces estaría complicado. Y ya no hay más solicitudes. Nada más solicitudes. El punto número 6 es la adjudicación definitiva del contrato de limpieza de edificios y dependencias municipales. Pues como sabéis todos, se llevó a cabo el procedimiento para
la nueva contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, y la que se ha quedado adjudicataria es la persona que lo tenía hasta ahora, porque solamente se presentó ella, con lo cual pues se la adjudica de una manera definitiva. Recordaros a todos que tuvimos que hacer un nuevo pliego, porque con las condiciones del COVID y de la limpieza que se va a exigir, sobre todo tanto en el consultorio médico como en las escuelas, que va a tener que hacer un par de visitas o de limpiezas por la mañana, además de la habitual, de la que había que hacer, pues entonces vimos que había que cambiar el pliego y aumentar de alguna manera el ingreso, porque claro, tienes que vienes, vas y estás dedicando más horas, y porque no solo es más tiempo, sino que hay que hacer una desinfección de muchas de las partes, tanto del consultorio como de la escuela. Entonces, esta es la aprobación de esa adjudicación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El punto número 7 son ayudas COVID. Primero, informar que se terminó el plazo de las ayudas que había establecido esta corporación para los empresarios afectados, los autónomos, por la pandemia, y en este momento teníamos os digo así, de las ayudas que habíamos propuesto, ayudas fiscales, teníamos la reducción del canon de los establecimientos municipales en régimen de concesión, que eran 7.223,94 euros, que eso está comprometido, quiero decir que está. La reducción del canon del aprovechamiento de los pastos, que también son 558,52, que también estaba solicitado por las personas interesadas y ya está comprometido. Luego había un incremento de la partida destinada al plan de empleo municipal, 15.000 euros, que todavía queda ahí dinero disponible. El incremento de la partida destinada a las ayudas sociales, 2.500, que también esa partida de momento está intacta. Y luego estaba la ayuda directa a pymes y autónomos que habían cerrado o reducido sus ingresos, de 15.000 euros, y con todas las solicitudes que se nos habían hecho, de momento están gastados 9.250 euros. Y luego la ayuda directa a los alojamientos de turismo, que eran 2.500 euros, pues solo han sido 1.000, porque no todo el mundo, tanto en los autónomos como en los establecimientos, alojamientos de turismo, lo han pedido, algunos porque no lo han considerado oportuno y otros porque no cumplían todas las requisitos que nosotros exigíamos en las bases de convocatoria. Y luego la ayuda que estaba pensada para familia y comercio, pues al final esa no se estableció, que era la de los 7.000 euros. Nos queda, por lo tanto, dinero disponible, y ya habíamos hablado, por una parte, de a lo mejor abrir una nueva ayuda, viendo cuando acabáramos con todas las solicitudes, para gente que se hubiera quedado descolgada, y luego también hemos visto que había un sector, como es el sector resinero, que no lo habíamos tenido en cuenta. Ellos no se sintieron, porque hemos hablado con ellos, no se sintieron como que podían solicitarlos. Ellos consideraron: somos autónomos, pero no hemos cerrado, porque ellos fueron a trabajar a la resina, ¿no? Y en lo de la reducción de sus ingresos, pues en ese momento, que era cuando empezaban a trabajar, no sabían cómo se iba a desarrollar esto. A fecha de hoy ya se sabe con certeza que el precio de la resina ha bajado en un 20%, y que a algunos resineros ya les están empezando a pagar con pagarés a 90 días, y nadie tiene la certeza a día de hoy de que cuando acabe la temporada se les va a comprar la totalidad de la resina. O sea, es un sector que posiblemente se vea muy afectado. Nosotros tenemos 8 personas en este momento adjudicatarios de rodales de pino, y bueno, nos pareció que, igual que habíamos atendido a otros sectores, pues que podíamos sacar una ayuda para los resineros. ¿Cómo la hemos establecido?
vimos que por un lado teníamos lo que habíamos hecho con los ganaderos, que era una proporción en función a los pastos que nos tenían a nosotros arrendados, del canon que nos pagaban, y entonces hemos pensado que podíamos establecer una ayuda de 2.850 euros y repartirla proporcionalmente al número de pies de pinos que tienen, porque si tú dices, 250 para todo el mundo, el que tiene menos pinos está explotando menos pinos, pues tiene más beneficio que a lo mejor el que tiene más pinos. Entonces, con esa ayuda de 2.850 euros, repartida en función del número de pinos que ellos tienen, sale como a 0,12 euros de subvención por el pie, por el pino. Y lo hemos hecho con las mismas bases que teníamos establecidas para los demás. Tienen que solicitarlo, tienen que estar empadronados en el municipio, tienen que estar dados de alta en autónomos, tienen que estar sus pinos en producción, o sea, una serie de requisitos para podérselas dar, ¿no? Y bueno, pues os veníamos a informar de que se publicará en el boletín la ayuda y veremos a ver cuántas personas de los 8 resineros lo solicitan, porque a lo mejor no lo solicitan todos o no todos cumplen las condiciones o lo que sea, pero nos parecía importante. Y una vez que acabemos con esto, pues deberíamos plantearnos ver pues esas personas que se nos quedaron fuera, cómo podemos recuperarle, o otras personas que no se enteraron adecuadamente de que podían solicitarlo porque pensaban que era por negocio y no por autónomo. En fin, yo creo que ha habido, si no tuviéramos ni un duro, pues no sería planteable, pero yo creo que sí que estaría bien no dejar a nadie que pudiera tener derecho a esas ayudas fuera. Entonces, en este momento lo que traemos es el plan de la resina y a posteriori pues... La resina sí es importante porque por lo visto les comunicaron el precio una semana antes de empezar a recogerlo. Entonces claro, ya tenían todo picado, el kilo preparado. Si no, más de uno se hubiera echado atrás y no hubiera recogido resina. Claro. Y además ya te digo que la empresa donde ellos llevan la resina es una multinacional que de momento está aguantando, pero ellos que ya pertenecen a la Asociación de Resineros a nivel nacional, parece ser que ya hay resineros en Soria, en Segovia, que hay empresas más pequeñas porque ha bajado la compra de la materia prima. Entonces, si ya las industrias no necesitan tanta resina, pues no la compran. Entonces, la empresa que coge la resina dice, yo no necesito toda tu resina, no te la voy a coger. Entonces, pagar esa 90 días es una incertidumbre, cuando además yo creo que el tener 8 resineros en nuestro monte no implica solo que tengan un salario, un pequeño salario, una ayuda económica, es que el beneficio que nos supone a nosotros de tener el monte vigilado, de tener 8 personas a diario desde febrero hasta noviembre en los montes, y eso también es un beneficio para todos nosotros. O sea que yo creo que en esa medida está, creo, sobradamente justificado el plantearles esta ayuda. ¿Hay alguna objeción? Pues acordemos. El punto número 8 son informes de la alcaldía. Yo aquí tenía un par de cosas que contar, bueno, tenía bastantes más, pero voy a centrarme en un par de ellas. Primero, decir que en relación con la edad, que seguimos hacia adelante, que ahora el día 2 está previsto una nueva firma de actas de ocupación que quedaron pendientes y que van a venir a los 5 municipios el 2 de septiembre para ver si se termina ya de firmar esas primeras actas de ocupación y pago. Y que el proyecto sigue hacia adelante, que de momento pues no ha habido más inconvenientes que los propios de que esta finca del catastro no es mía, si es tuya, y mucha gente que no ha entendido que cuando se firma un acta de ocupación y pago tú no estás perdiendo ningún derecho que tengas sobre la parcela, pero sí
aceptar el primer dinero que te están, tú lo firmas y al menos recoger ese dinero, porque el momento en que ese dinero se quede ingresado en la Caja General de Depósitos, luego recuperarlo es bastante más complicado. Pero bueno, a lo mejor ahí no ha habido la información suficiente hacia muchos de los expropiados que han dicho, si vais a hacer lo que queráis, ya, ¿qué más nos da? No, pero coge el dinero, porque aunque vayan a expropiarte, coge el dinero, ¿no? Bueno, pues eso por esa parte. Deciros que la Mancomunidad de las 5 Villas tuvimos la reunión preceptiva hace poco y que ya se han aprobado por fin. La Mancomunidad dejó de funcionar debidamente en 2013 y estábamos a 2020 y no teníamos presupuestos ni del 2013, ni del 14, ni del 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces ha sido una labor importante la que se ha tenido que hacer administrativamente para poner esto en regla. Ahora ya lo tenemos todos los presupuestos hechos, la liquidación de presupuestos, las cuentas generales. El otro día aprobamos ya el definitivo, que era el del 2020. Se ha acordado una cuota por ayuntamiento, una de 250 euros mensuales para gastos que se están teniendo, primero para no aumentar la deuda, para pagar a la gente que está trabajando en la mancomunidad, y también para todo esto que hay que hacer de las expropiaciones, que hay que enviar cartas a un montón de gente, los sellos, los certificados y tal. Y luego acordamos que había que quitarse la deuda que teníamos. Entonces salía una deuda de 160.000 euros o algo así que tenía de deuda la mancomunidad, pero como realmente lo que debíamos era menos cantidad, se acordó hacer una quita de 55.000 euros, ha sido, ¿no? Para esa quita, lo que supone es que ese dinero no hace falta reconocerlo como deuda, porque no nos hace falta. Lo que nos hacía falta era tener 100.000 euros, que es lo que había realmente que pagar. Entonces se ha establecido una cuota, todos los ayuntamientos han dado sus cuentas y está domiciliado, que es una manera de no tener que estar, oye, que me pagues este mes, oye, que de 500 euros también. Entonces, por un lado estamos pagando 500 euros todos los ayuntamientos para quitarnos la deuda que tenemos cada ayuntamiento, y por otro lado 250, que es como para el funcionamiento diario y habitual y cotidiano. Y bueno, pues ya con estas cuentas puestas, tenemos una deuda con Bankia que cuando empezó la legislatura anterior era de 32.000 euros y que está en casi 60.000, o sea, una barbaridad, porque se necesitaba tener todas las cuentas actualizadas para poder negociar con ellos, porque ellos te decían, deme usted las cuentas de los 3 últimos años, cuando no había cuentas. Entonces, ahora que ya lo tenemos, la semana que viene, que ya vuelve el director de Bankia, que está de vacaciones, Enrique, el alcalde de Santa Cruz, y yo iremos a negociar con ellos, porque la idea es pedir también una quita, de ver si somos capaces. Ellos lo que quieren es que tú pagues algo, o sea, no tener a un moroso que no le va a pagar, lo que quieren es llegar a un acuerdo. Entonces vamos a intentar que nos quedemos con el principal que se tenía de inicio, que eran 30.000 euros, y quitarnos otros 30.000, y de esa manera poderlo afrontar. De hecho, hay algún ayuntamiento, como el de Montbeltrán, que incluso ha planteado que, como su deuda era de 30 y algo mil, pues que a ellos, si Bankia accede, ellos cogerían, como ahora tienen dinero, podrían liquidar ellos la deuda, y también, o sea, liquidábamos la general y ellos la suya, y entonces sería una buena oportunidad. Y luego quería comentar también que el próximo día 2 de septiembre se va a fallar por fin el concurso de proyectos para nuestra residencia, centro de día y edificio multidisciplinar. Se quedó todo un poco paralizado en los plazos por el COVID, y una vez que la administración empezó a funcionar, pues se han reanudado, y al final ha habido presentadas 34 propuestas, 34 proyectos de diferentes grupos de arquitectos, y el día 2 se fallará el concurso, quién ha ganado, cuál será el proyecto ganador, y a partir de ahí ese equipo de arquitectos, esa persona o grupo que gane,
tiene que desarrollar absolutamente el proyecto, lo tiene que presentar y luego ya se licitaría la obra y empezaría la construcción. Creemos que es importante que haya habido 34 propuestas, nosotros hemos visto algunas aquí, que haya habido ese interés por dar una solución que fuese digna, que fuera singular, que recogiera las necesidades que tenemos y que además fuera un proyecto que facilite su mantenimiento y su gestión, o sea, que la eficiencia energética sea una de las cosas que se puntúe y entonces, bueno, pues mañana tenemos un último visionado de algunos proyectos con Jesús el arquitecto y un arquitecto que se ha nombrado por parte del ayuntamiento. Yo no puedo ser voz y parte, o sea, yo voy de invitada, pero el ayuntamiento nombra a un arquitecto para, además del municipal, un arquitecto que nos represente en ese jurado. Entonces, nos hicieron una propuesta desde el Ministerio de Fomento y nos pareció que era la persona indicada y mañana tendremos con él una reunión por Zoom. Para él también ha estado viendo los proyectos, darle nuestra opinión, porque claro, lo que nos dicen es que la opinión del ayuntamiento tiene que pesar también en el concurso, es decir, que se atienda un poco también de esos proyectos que hemos visto, los que más interesantes nos hayan parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una buena noticia, que eso no está parado, que va hacia adelante y que esperemos que el fallo... Hemos visto cosas bastante interesantes, ¿verdad, José Ramón? Y bueno, puede ser algo, pues sobre todo vital para nuestro futuro, ¿no? Y para el de nuestros mayores. O sea que estamos bastante contentos con esta noticia. Nos han concedido la subvención del ELTUR de 4 trabajadores, 2 a media jornada, que se ocuparán, como el año pasado, del tema de las sendas, y 2 a jornada completa. Y ahora también tenemos las 2 personas que están barriendo, lo están haciendo con el plan de empleo de la Mancomunidad del Bajo Tieta. Y por mi parte, pues... ¿Lo de la subvención del TUR van a ser los mismos que estuvieron el año pasado? ¿O se va a No, eso es la del... que yo también me confundo siempre con el PER. No, el TUR. Ya, pero el TUR, sí, pero el TUR es el INEM, el que nosotros hacemos una oferta pública de empleo, es como una oferta de empleo pública de empleo, entonces te mandan ellos el listado de los trabajadores, o sea que nosotros... de toda la gente que esté apuntada en... O sea que ahí no tú decides sobre lo que te manda el INEM, pero tú lo único que dices es: necesito peón agrícola, peón de la construcción y una persona guía de rutas, o no sé cómo se llama, tiene un nombre. Entonces ellos, de la gente que está apuntada en el paro, que cumple con todas las condiciones de esta oferta pública de empleo que hace la Junta... Y las características de los trabajadores, que son mayores de 45 años, que están estos que están muchísimo tiempo parados de larga duración, y menores de 35 años sin una profesionalidad muy definida. Sí, o sea que tiene entre ese perfil que ya marca la Junta para estos planes de empleo, la gente que lo cumple, que esté en el INEM apuntada, es las listas que nos mandan a nosotros. Nosotros normalmente pedimos 3 personas por puesto, ¿no? Nosotros vamos, o 4 o 4, sí. O sea que te vienen las listas los que hay. El año pasado, la primera lista no salió nadie porque todo el mundo tenía, el que no estaba trabajando o iba a trabajar no sé qué, tuvimos que volver a pedir otra lista y al final es que fue las 2 personas que vinieron, es que no vino nadie más. O sea que... Ya sabéis que son 180 días y en este caso van a ser 2 trabajadores a media jornada y otros 2 a jornada completa. Sí. Esa subvención, si tú pides 2 trabajadores, el tercero lo paga el ayuntamiento. Entonces, como este año pensábamos que lo que había que hacer era dar empleo, pues hemos apostado, porque el año anterior solo pedimos 1, que eran 2 a media jornada, y entonces estuvo subvencionado completamente.
pero este año al pedir 2, el tercero lo pagamos nosotros. Y entonces yo creo que era un año en el que hay que apostar por dar empleo y así lo haremos. Pues nada más. Entonces el punto número 9, ruegos y preguntas. Bueno, tenía lo del tema de las mascarillas, que ya me lo habéis aclarado, y hay tengo una pregunta ha salido en los medios que la Federación Española de Municipios y Provincias que han aprobado no sé si es como lo digo, el tema de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, el devolverlo, dárselo al gobierno central. Es voluntario. Es voluntario, además es una acción. No lo ha aprobado la Federación Española de Municipios y Provincias, eso se llegó a un acuerdo con el gobierno, pero es completamente voluntario y no es devolver, sino prestárselo al gobierno. Pero sí que es verdad que la Federación Española de Municipios y Provincias se debatió largamente porque yo creo que había bastante inquietud por parte de muchos ayuntamientos de las entidades locales, quizás ha sido donde más ahorro ha habido, y entonces que de repente, pero bueno, yo creo que tampoco se entendió muy bien que efectivamente no es que te cogieran los remanentes y te los quitasen, sino que realmente es un préstamo que se hacía al gobierno, que se devolvía íntegro en 10 años y que además a esos ayuntamientos que voluntariamente, porque es una acción voluntaria, no es obligatoria, los ayuntamientos que entrasen, que quisieran aportar ese préstamo al gobierno tendrían, hay 5, no quiero decir mal la cifra, pero me parece que son 5.000 o 5.000 millones de euros que se daban a fondo perdido a esos ayuntamientos, o sea que no era una operación tampoco rentable, pero es cierto que claro, estás tú ahorrando tus perritas y bueno, de repente dices, pero es una acción voluntaria, y yo creo que la FEM lo que hizo fue como que aprobaba, con sus más y sus menos, pero con los votos mayoritarios que hubieran, acordar que eso se hiciera, pero no, como no es obligatorio ni es voluntario absolutamente, es el ayuntamiento que quiere, lo hace, y el que no quiere no participa. Claro, porque es voluntario. Es voluntario, eso es. Sí, pero ¿este ayuntamiento se lo ha planteado o no, la verdad es que nosotros, como teníamos déficit presupuestario, porque yo creo que eran los al menos yo lo entendía así, y es una cosa que estábamos pendientes de saber, si eso lo pueden hacer los ayuntamientos que tienen superávit, pero nosotros, como teníamos déficit, me parece que ni siquiera estábamos en esa disyuntiva de tener lo que hacer, y entonces no nos habíamos planteado para nada. Además, ahora mismo nuestros remanentes son pequeños, y hasta que la estabilidad presupuestaria no la veamos, que efectivamente nos quedan pocos meses, pero bueno, hay que acabar el año, pues no. Y además tenemos cosas que atender, que están ahí un poco pendientes de ver la financiación que se nos da o no se nos da, entonces yo creo que no era nuestra intención para nada. Otra pregunta es un poco una queja, un ruego de los vecinos de la Fuente Calleja, que dicen que a ver si se puede arreglar un poco, decentar el tema de la Fuente Calleja, y también el que cuando se termina el agua, no sé, en los chorros, que son ellos los que tienen que poner ahí, limpiarlo para que caiga abajo, y que tenerlo un poco limpio, entonces también es un poco darlo a esos vecinos, que son los que se encargan de... Pues fíjate que paso muy habitualmente por la Fuente Calleja, es uno de los sitios que desde luego en verano a diario y en invierno con bastante asiduidad. Y salvo contadas ocasiones que sí que de repente dices, en ese momento de caída de las hojas, que todo el aire te baja todas las hojas para allá, a nivel lo que es de limpieza, a mí no me parece que esté nada mal, no me lo parece. Sí que es verdad que hay toda una zona ahí, que yo recuerdo que Javi Pajarita nos lo estuvo pidiendo un montón de años, que se ha quedado ahí una zona un poco, digo, a nivel de suelo, que
que se podía arreglar. En relación con la fuente, cuando deja de caer agua, ha habido gente que ha venido a decir, es que hay que estar cegonada, no, es que no hay agua. O sea, el año pasado dejó de caer agua en la fuente porque no caía una sola gota en ningún sitio. Cuando tuvimos las lluvias inmensas, pues se recuperó la fuente inmediatamente. Pero yo creo que ellos van más a que han puesto una botellita así para que caiga mejor el chorrito. No, es lo que veo yo todos los días. Cuando cuando ya no cae el chorro, se conoce que va por abajo y va por fuera y cae debajo del puente. Hay un tubito, pero que es como el sobrante de la fuente calleja. Entonces ellos perdón, porque tú estás hablando de la fuente calleja y yo estoy en otro sitio y yo estoy hablando de la Barranquilla. Ahora mismo, cuando de repente he dicho, cuando me has dicho lo del chorrito, ya está, perdón. O sea, yo te estaba hablando de la Barranquilla y claro, yo decía, pero si yo paso todos los días por ahí. Yo me he estado quedando tan a gusto porque... Pues no, yo estaba totalmente hablando de la Barranquilla y lo siento, no, era... Sí, de acuerdo. Pues lo tendremos en cuenta. ¿Algo más, Jorge? Y nada más. En el momento lo del tema de la mascarilla, no sé si Alberto quiere hacer algo más. Hay un punto que tiene algo que ver con esto de las sendas, de limpieza de sendas. El año pasado, si mal no recuerdo, se echó un bando para que la gente que linda camino limpiara su zona. Este año no se ha hecho y sí que es verdad que hay montones de caminos que se están cerrando. El bando de la limpieza de las derecheras, hemos echado el de las fincas en el casco urbano. Este año es un año súper especial porque la gente no ha podido salir, porque pero que cuando se ha podido empezar a limpiar estaba metido ya en los incendios. Claro, en donde ya no se puede utilizar la cuchilla, tiene que ser solo con hilo. Y bueno, creo que somos bastante sensibles con el tema de los caminos. Yo de todas maneras hablé el otro día con el presidente de la Asociación de Caminos porque yo le dije, hemos constituido una asociación de caminos, o habéis constituido una asociación de caminos, habéis pedido una pequeña cuota que da 10 euros por tal, pero tienen 100 y pico socios, que era precisamente para la limpieza de caminos. Digo, y no han movido nada. Quiero decir que el ayuntamiento puede llegar hasta donde llega, y cuando limpiamos las sendas no dejan de ser caminos que se utilizan habitualmente, pero que ellos también tendrían mucho que aportar aquí, porque además nosotros les dijimos, oye, si hay que coger un operario del ayuntamiento y a ponerle con los que vosotros pongáis, nos ponemos y se... Yo veo que hay montones de caminos que se están cerrando, que la gente va no de paseo, pero sí que en cuanto te sales de uno de los principales, llega a un punto que ya no hay. Sí que es verdad que ahora no se pueden utilizar las desbrozadoras, pero antes no había desbrozadoras y estaban los caminos limpios. Ya, pero porque hay gancho, yo qué sé, la gente responsable. De alguna forma intentar obligarle a que limpie su zona. Claro, obligarles es difícil, porque primero este año muchos te van a decir, yo no estaba aquí, yo no vine, yo me pillo fuera, yo no lo pude encargar. Si es en las del propio pueblo, en las que tenemos en el propio pueblo, que hemos tenido que ir primero echar el bando, luego ir con la carta en la mano, luego llamar por teléfono, y sigue gente sin hacerlo, sin entender que está poniendo en peligro una cerilla de cualquier parcela de al lado, pues ya no te quiero contar en los caminos del campo. Yo volveré a hablar con los de la asociación, porque yo creo que en cuanto pase septiembre y en octubre se pueda volver a desbrozar, habría que hacer un esfuerzo grande en volver a poder limpiar aquellos en donde realmente tengan uso, porque yo sé que luego vendrá lo de la aceituna y hay sitios en donde para llegar al olivar te las ves y te las deseas, o sea que efectivamente. Habrá gente que no pueda limpiarlo, yo no digo que no, o que ya sean mayores, yo ya pago los amigos y sí que podríamos hacer algo, yo que sé, algo voluntario o lo que fuera, pero joder, está aquí en el pueblo que tenga eso, que el camino que no puede ni pasar y son de aquí, que no lo limpien. No sé. Muy bien. ¿Más? ¿Nada más? Pues entonces damos por finalizada la sesión. Gracias.
Bueno, no sé si quería preguntarnos algo, teníamos una visita. Nada. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por su asistencia.